mi nombre es Ayelen. Hoy estoy acompañada por Vale. ¿Cómo estás, Vale? Hola Aye, bien, gracias. Muy contenta de poder compartir este nuevo episodio con vos y con las chicas. Así es. Y bueno, vamos a presentar también a nuestra operadora de hoy, que es Feli. Hoy nos está ayudando con la transmisión, así que gracias por estar ahí. Bueno, vamos a presentar La serie, sí. Como mencionamos en el episodio 1, la serie de este año se va a llamar Inevitable y en este episodio número 2, el diseño de un nacimiento. Bien, perfecto, Vale. Y hoy tenemos a alguien para presentarles, de la cual vamos a aprender muchísimo. En primer lugar, vamos a destacar que se trata de una mujer hermosa, valiente, generosa, amable y con una característica particular. Ella tenía mucha iniciativa propia. La Biblia nos cuenta que se trata de una mujer que un día fue a buscar agua al pozo y allí se encontró con un viajero, con un hombre, y no solo le da de beber a él, sino que también le da a sus animales. También en la Biblia podemos encontrar que ella no podía tener hijos, era una mujer estéril, su esposo Isaac ora por ella, le ora a Dios, y Dios le concede que sea madre de gemelos. Uno de ellos era Esaú y el otro Jacob. Y como muchos deben estar imaginándose, se trata de Rebeca. Y su historia la podemos encontrar en el libro de Génesis, del capítulo 24 al 28. Así es, Vale. Sí, gran mujer, la verdad, con muchas características hermosas, pero a mí me llamó la atención dos cosas que dijiste ella. En primer lugar, que no podía tener hijos y cómo su esposo ora y Dios responde a esta oración y le permite ser madre de gemelos, de dos criaturas. Y después, otra cosa que dijiste es una mujer con mucha iniciativa. Así es, Rebeca era una mujer que sería la típica persona que se destaca por ser proactiva, es decir, que tiene iniciativa propia, que se anticipa a los problemas, que resuelve, ¿no? Que toma decisiones y que es una mujer determinada y que hace mucho más de lo que se espera. Ahí está. Sin duda todos conocemos a alguien así. ¿Vos te considerás una persona proactiva, Vale? No, yo soy más una persona que le cuesta tomar decisiones, que piensa mucho antes de decidir. Y a mí me pasa un poco igual, a veces sí, a veces no, pero bueno, es una cualidad muy útil porque nos permite ser más organizadas, eficientes con nuestras tareas diarias, en nuestro trabajo, en la facultad, en nuestro hogar. Así que creo que se podría decir que es una fortaleza. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta fortaleza se convierte en una debilidad por no usarla correctamente? Porque esto fue lo que le sucedió a Rebeca. En Génesis 25-22 se nos dice que Rebeca estaba transitando su embarazo ya, ¿no? Y ella fue a consultar a Dios porque estaba ocurriendo algo muy inusual. Dios le responde y le dice, le revela que va a tener gemelos y que el mayor serviría al menor, que eran dos pueblos diferentes, dos naciones. Podemos decir que Dios está revelando el futuro de sus hijos, ¿no es cierto? Qué impresionante y qué gran privilegio sería que Dios hoy nos cuente sus planes. Aunque pensando lo mejor desde el punto de vista de mamá, creo que fue bastante difícil procesar toda esa información que estaba recibiendo. Dios le había anunciado exactamente parte de su propósito a Rebeca. Cuando Rebeca da a luz, el primero nacer es Esaú y el segundo Jacob. Eso quiere decir que obviamente Esaú es el primogénito, el que tiene el derecho de recibir no solo bendiciones espirituales sino también materiales, pero la Biblia también nos cuenta que Rebeca tenía un preferido, era Jacob. La Biblia dice de él que era una persona tranquila, de estar en casa, estar mucho con la madre, y Esaú era el preferido de su padre Isaac, una persona que le gustaba el campo, fuerte, ¿no? Valiente, que le gustaba ir a cazar. Ahí está. Y acá vemos un gran problema ya en la familia de Isaac y Rebeca, que era el favoritismo de esto por uno de sus hijos. Y este problema sigue creciendo ayer, porque si leemos ahí en Génesis, en el capítulo 27, del
5 en adelante, dice que Rebeca escuchó que Isaac quería bendecir a Esaú, ¿no? Su preferido y su primogénito. Pero Rebeca no se había olvidado de lo que Dios le había revelado. Entonces ella, ante esta situación, decide actuar, decide armar un plan junto con Jacob para que la bendición de Isaac fuera para Jacob. Podemos ver acá su característica, ¿no? Que habíamos mencionado al principio, de que era una mujer con mucha iniciativa. Y vemos también que su falta de confianza, porque la Biblia no dice en ningún momento que ella consultó a Dios o a su esposo, sino que ella actuó por su cuenta. Ahí está, es cierto. Y también, analizando un poco estos acontecimientos, parecería, ¿no?, a simple vista, que estaba a punto de suceder todo lo contrario a lo que Dios le había dicho a Rebeca, ¿no? Esto me lleva a pensar y a preguntarme, también les dejo estas preguntas para que puedan reflexionar, ¿qué hacemos cuando todo pronóstico parece ser desfavorable para nosotros? Y la otra pregunta es, ¿en qué circunstancias se nos hace difícil confiar en que Dios está al control? Porque así como le sucedió a Rebeca, también puede sucedernos a nosotras. Muchas veces nos alentamos unas a otras con esta frase de que Dios está al control, y es cierto, pero a veces se nos puede olvidar esta gran verdad cuando estamos en medio de la dificultad, y cuando la que lo estamos pasando mal somos nosotras. Bueno, pensemos en Rebeca. Ella, dijimos al principio, cuando estaba transitando el embarazo, ella buscó al Señor, ¿no? Recurrió a Él. Pero en esta situación, ante esta desesperación, ella decide actuar por su cuenta. Y esto de la falta de fe, de su característica de ser una persona con mucha iniciativa y su preferencia por Jacob, la movilizaron y la hicieron ponerse en acción, ¿no? En planificar todo lo que leímos. Y sí, su plan se llevó a la perfección, fue un éxito porque Jacob finalmente obtuvo la bendición, pero qué costo, ¿no? Porque si seguimos leyendo ahí en Génesis, se nos dice que hubo obviamente enemistad entre los dos hermanos, entre Esaú y Jacob, porque Esaú se entera de esto. Jacob tiene que dejar su casa, tiene que huir a una tierra lejana, corre peligro de muerte porque Esaú estaba tan enojado que quiere matarlo, y trajo amargura para la familia, para el matrimonio, tanto para Isaac como para Rebeca. Así es, María. Realmente las consecuencias para esta familia fueron muy grandes, desastrosas. Qué importante es detenernos a pensar primero en las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones. Tener iniciativa propia es una cualidad maravillosa, pero podemos caer en el peligro de tomar decisiones guiadas por nuestra sabiduría y no bajo la guía de Dios. Proverbios 3, del 5 al 7, ¿querés leerlo, Vale? Acá dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estos versículos nos exhortan a no confiar en nuestra propia sabiduría, a hacer la voluntad de Dios o buscar hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, y también a confiar plenamente en el obrar del Señor, y no confiar en lo que nosotros pensamos que está bien. Y ya vimos en el episodio anterior cómo Dios se encarga de darnos claridad a través de su palabra. Con su guía podemos decidir de forma correcta. Pero si por alguna razón fallamos, porque somos humanas, puede pasar, qué bueno saber que Dios aún nuestros errores los utiliza para entretejer el curso de sus planes. Y vamos a reflexionar un poco, ¿no?, en todo lo que estamos charlando. Sí, porque es importante reflexionar acerca de este tema. Porque hoy descubrimos que Dios tenía un propósito muy especial para Rebeca y el diseño para su bebé, ¿no?, para el nacimiento de sus hijos. Y la elección de Dios no se basaba en el comportamiento de Jacob o de Esaú, como dice en Romanos 9, versículos 10 al 13. Y frente a lo que parecía una crisis para Rebeca, ella decidió actuar y tomar
decisiones por su cuenta, sin consultar a Dios y sin consultar a su esposo Isaac, porque me imagino que Isaac también sabía el propósito que Dios tenía con sus hijos. Así es. Y esto trajo consecuencias muy serias, no solamente que duraron, yo me pongo a pensar que esas consecuencias no duraron un año o dos, duraron mucho tiempo. Y a mí me gustó el versículo de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, donde dice que debemos fiarnos en Jehová y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Para meditar este versículo, ¿no? Es que siempre debemos buscar la voluntad de Dios y no apoyarnos en nuestra sabiduría o en consejos humanos, ¿cierto? Sino apoyarnos en la sabiduría de Dios. Así es, Gaby. Bueno, vamos a tener, si tenés una palabra de oración antes de despedirnos. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos desafía cada día, Señor, a pensar, Señor, en lo que tú quieres para nosotras, que nos alienta, Señor, a buscarte y a considerarte siempre antes de tomar una decisión, a buscar tu vida a través de tu palabra. Te pedimos para que nos ayudes a vivir con esperanza, a depositar toda nuestra fe en ti, en tu obrar y esperar tus tiempos que son perfectos. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día, Señor, con tu voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos, pidiendo que tu palabra, Señor, haya sido bendición para cada persona que ya escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les compartimos una frase allá, chicas. Cuando descansas con fe en el obrar de Dios, transitas la espera con paz y disfrutas de sus bendiciones. Y recordemos Efesios capítulo 1, versículo 11, donde dice, predestinada conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es, vale, muchas gracias. Bueno, nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo, nos vemos el último jueves de cada mes a las 19 horas. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperen el próximo episodio, no se lo pierdan. Y bueno, vale, esto fue todo. Nos despedimos. Gracias. Les mandamos